que desarrolla su vida desde pequeño en la ciudad vecina, y allí, bajo el amparo de su Santa María de los Remedios, siente su llamada al sacerdocio, siendo ordenado el 13 de septiembre del 2003, tras su pertinente periplo en el seminario diocesano. Es licenciado en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de Granada y máster en Patrimonio Cultural de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Salamanca. Créanme, cuando les digo que es una persona sensible al arte y profundamente conocedora del mismo. Multitud de charlas, clases magistrales y conferencias sobre patrimonio y arte sacro hacen en él un referente en muchos asuntos. Ha desarrollado su labor pastoral en las parroquias de Santa María la Coronada de San Roque, Santa Teresa de Ceuta, así como en Medina Sidonia, donde dejó una honda huella, haciéndose cargo de San Juan de Dios, Santa María la Mayor, la Coronada y Santiago. Actualmente tenemos suerte de contar con él en nuestra ciudad, aquí en una parroquia muy cerquita que tenemos aquí, bueno, cerquita, un poquito en el otro extremo de la ciudad, como párroco de la Oliva. Ha sido profesor en la Escuela Diocesana de Teología de Ceuta, ciudad cuya catedral fue canónico Sochante. En la ciudad es canónico de la Catedral de Cádiz y fue también delegado episcopal para el patrimonio cultural de la Iglesia de la diócesis. En fin, podríamos estar aquí hablando del padre David, en fin, una hora del currículum suyo. Lo he cortado un poquito, le voy a ceder la palabra y empezamos con la conferencia de las lágrimas de San Pedro. Sin más, le cedo la palabra al reverendo padre don David. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación en la que uno le pone un poco la cara colorada cuando escucha todas esas cosas y muchas veces cuando lo escucha dice ¿de quién está hablando? Bueno, pues agradecer a la confraternidad de hermandades de flagelación de columna, pues por haberme invitado, también a la hermandad anfitriona, la hermandad de San Fernando, por haberme invitado a este congreso para dar esta conferencia. Doy también la bienvenida a todos los que venís de aquí, de distintos puntos de España, y que, bueno, que paséis unos días muy agradables, en que disfrutéis mucho de nuestra tierra, y que realmente, bueno, habéis tenido la suerte, que eso no lo tiene todo el mundo, en que al haber venido en esta época, pues ha querido estar presente también Levante, en el Levante que es tan nuestro, y entonces, bueno, pues vaya a tener esa dicha, de esa suerte, en decir, pues yo he conocido el Levante en Cádiz, lo he conocido. Bueno, el hermano mayor me comentó hace ya varios meses que impartiera una conferencia sobre la iconografía de las lágrimas de San Pedro unido a la flagelación, ¿no? Bueno, yo esta conferencia la he dividido en dos partes. En una primera parte, para que nos sirva un poquito de contexto, vamos a estudiar algunos rasgos de cómo se ha representado este misterio de la flagelación de Jesús atado a la columna a lo largo de la historia. Vamos a ver cómo podemos también diferenciar cuando se trata de una imagen que es anterior a Trento a después de Trento, como vamos a ver a continuación. Y luego pues me voy a detener en esta iconografía de las lágrimas de San Pedro. Bueno, tenemos que decir que el tema de la flagelación o Jesús atado a la columna es uno de los momentos más dramáticos de la pasión. Yo diría que junto con la crucifixión es el momento más fuerte, ¿no? De más crueldad dentro de los episodios de la pasión. Y esto lógicamente el pueblo cristiano lo ha tenido muy en cuenta, y tanto es así que a partir de la Alta Edad Media ha sido, junto con la escena de la crucifixión, la escena del Calvario, una de las escenas que más se ha representado en el arte cristiano. Los artistas, cuando han acudido a esta representación, pues han bebido de una serie de fuentes literarias, que es lo que los ha inspirado para luego realizar las obras de arte. ¿Cuáles son las fuentes fundamentales de esta iconografía? Pues principalmente los evangelios canónicos. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
con los textos que hacen referencia a este momento de la flagelación. Pero hay que decir que en estos 4 evangelistas, ellos hablan de que Pilato mandó azotar a Jesús. Incluso Lucas no habla ni de azotar, sino habla que le voy a dar un escarmiento. Y en definitiva no aparece en ninguno de estos 4 evangelistas, aparece el tema tan frecuente en esta iconografía como es la columna. Claro, ¿dónde tenemos nosotros que ver en dónde se inspiraron los artistas para el tema de poner al Señor atado a la columna? Porque en los evangelios, como digo, aparece que lo azotaron. Ahora, ¿dónde lo azotaron? Pues los evangelistas no nos lo dicen. ¿Por qué ha aparecido en la historia del arte que el Señor en el momento del azotamiento, de la flagelación, fue en la columna? Bueno, pues tenemos que buscar otras fuentes distintas de los evangelios, como os he dicho antes. La fuente la vamos a ver en el culto y devoción que a partir de San Francisco, en el siglo XIII, con motivo de todo lo que es la humanidad de Cristo, pues va a llevar a cabo. Va a ser precisamente un franciscano, San Buenaventura, en su libro sobre la meditación de la pasión de Cristo, donde va a hacer hincapié de que el Señor estuvo atado a la columna. Luego esto lo va a seguir también Jacobo de la Vorágine en su Leyenda Dorada, y sobre todo un libro que fue un bestseller en la Edad Media, que fueron las revelaciones de Santa Brígida de Suecia, que va a tener una repercusión muy grande en la iconografía del Señor atado a la columna con San Pedro arrepentido, como veremos a continuación. Luego también esto va a dar pie en el tema de la columna, bueno, pues esa espiritualidad penitente en la Edad Media y el culto a las reliquias. Es que resulta que se conservan en la cristiandad fundamentalmente 2 reliquias, ahí se pelean cada una a ver cuál es la auténtica, de la columna donde fue atado el Señor. Uno se encuentra en Tierra Santa, en la Basílica del Santo Sepulcro, y otro está en la Basílica de San Práxede de Roma. La diferencia entre una y otra, que va a marcar la iconografía posteriormente, es que el de la flagelación de la columna de Tierra Santa, de Jerusalén, se nos presenta, como estáis viendo ahí en la fotografía, es una columna cilíndrica, es un trozo el que se conserva, que mide en torno a unos 70 centímetros, por lo tanto nos hace ver que era mucho más alta. Y la de Santa Práxede de Roma es una columna baja, no se ve de que sea un trozo, sino es la columna entera. Por lo tanto nos está hablando de una columna baja y que tiene una forma pues de balaustre, como estáis viendo, ¿no? Bien, bueno, pues toda esta reliquia, toda esta espiritualidad, todos estos escritos dieron consigo la iconografía del Señor atado a la columna. En la iconografía del Señor atado a la columna pues podemos ver, fundamentalmente la podemos dividir en 3 espacios, ¿no? Si nos atendemos a la figura de Jesucristo, vamos a ver que Jesucristo, que es el protagonista de esta escena, va a aparecer siempre flagelado de pie y muchas veces atado a la columna de una manera que muestra bien la espalda o el pecho a los verdugos, depende de cómo esté atado a la columna. Hasta el siglo XII va a aparecer vestido con una larga túnica, que luego posteriormente se va a ir reduciendo al pequeño paño de pureza que suele representar. Con columna alta en las primeras representaciones, pero después a partir de la Contrarreforma se sustituye por la baja, precisamente por lo que os decía antes de esas 2 reliquias que conserva la cristiandad, ¿no? Luego, acompañando a Jesucristo, aparecen los verdugos, que normalmente suelen ser 2, pero que luego con el tiempo va aumentando en número, y estos verdugos suelen estar caracterizados pues por una serie de rasgos feos, de rasgos como de maldad, como denotando un poco con cierta caricatura, intentando hacer una contraposición entre la belleza de Cristo, que representa el bien, y la caricatura o la fealdad de los verdugos, que está representando el mal. Y el espacio donde se desarrolla este momento, pues el patio del pretorio, llamado el enlosado, como precisamente se nos dice en los evangelios. Bien. Aquí tenemos la representación quizás más antigua que existe de la flagelación de Cristo. Es una miniatura de un códex, de un evangeliario, que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Tréveris,
donde vemos precisamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Ahí aparece el Señor atado a una columna alta, porque en este momento se le daba más importancia, más veracidad a la columna de Jerusalén. Los cruzados habían ido a Tierra Santa y entonces decía, bueno, pues tiene más sentido de que la auténtica columna sea la que está en Jerusalén o la que está en Roma, porque eso ocurrió en Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, por eso se le aplicaba mayor veracidad a la de Tierra Santa. Y por ese motivo, pues la primera representación aparece una columna alta. ¿Vale? Aparece el Señor atado a una columna alta. Aparece, como estáis viendo ahí, con una túnica larga cubriendo todo su cuerpo. Y los dos verdugos, que están, uno que le está aguantando las manos al Señor y el otro que se dispone a darle los azotes. En el otro personaje que estáis viendo ahí es Poncio Pilato, que fue el que mandó en este tormento, el que lo mandó a ejecutar. Seguimos con la pintura, avanzamos ya en el siglo XIII con Cimabue. Estáis viendo ahí también una pintura del Señor atado a la columna, pero veis que ya, mientras que permanece la columna alta, en todavía esa columna, una columna además muy fina, podríamos decir más que el Señor atado a la columna, el Señor atado a la columnilla, y aparecen estos dos personajes, los verdugos, pero ya el Señor ha dejado de tener la túnica larga cubriendo todo su cuerpo para mostrarnos ya su cuerpo desnudo, con un pequeño perizonan o un pequeño paño de pureza transparente, como estáis viendo en su cuerpo, ¿no? Ya en la pintura de Mengs, en el siglo XVIII, hemos visto que va cambiando la iconografía, ha cambiado la forma de representar al Señor. Ahora vemos que el Señor aparece con una columna baja. Es la columna que se conserva en Santa Praxede de Roma. ¿Por qué? Porque ya ha llegado el Concilio de Trento. El Concilio de Trento pidió que a partir de ahora los artistas se ajustaran a la verdad. Y decretó que la columna auténtica no era la de Jerusalén, sino era la de Roma. Bueno, como eso lo dispuso la Iglesia oficial, pues lógicamente pues ya todo el mundo, todos los artistas, se ajustaron a que tenía que ser la columna baja. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estamos viendo ahí que reproduce concretamente esta pintura de Mengs, reproduce con exactitud la columna de Santa Praxede. Y luego que aparecen más verdugos, ya no únicamente son dos, sino que va aumentando el número, como antes os comentaba, ¿no? Bien. Esto es pintura. En escultura ha seguido también esta misma iconografía. Lo estamos viendo aquí en la puerta de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela, en un relieve del tímpano, donde aparece el Señor atado a la columna. Estáis viendo ahí que reproduce de una manera clara cómo era esta representación antes de Trento, con la columna alta, incluso que sobrepasa en el tamaño de la estatura de Cristo. Esto va a seguir lógicamente hasta prácticamente a las puertas del barroco, esta manera de representar a Cristo atado a la columna, con una columna alta, como vemos en la famosa escultura de Pedro Millán, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, de terracota. Sabéis que Pedro Millán es uno de los iniciadores de la escuela sevillana de escultura, junto con Mercadante de Bretaña. Y en la otra gran escuela andaluza, es la escuela granadina, que tiene entre uno de sus padres fundadores prácticamente Pablo de Rojas. Sabéis que Pablo de Rojas es nada más y nada menos que el maestro de Martínez Montañés. Y en este Cristo de Pablo de Rojas pues vemos realmente esta iconografía. Bien, esto que os he dicho antes, de que sepamos reconocer a una imagen de Cristo con la columna alta, que es antes de Trento, al que es posterior a Trento con la columna baja, es la regla general. Pero como siempre sabéis, la excepción cumple la regla, ¿no? O sea, podemos ver, por eso que no nos engañemos, suele ser lo más normal. Pero que no nos engañemos, porque os voy a poner ahora aquí dos famosos ejemplos magníficos que nos pueden engañar. En estas dos imágenes fueron realizadas pues posterior al Concilio de Trento, pero curiosamente tienen la columna alta, una columna delgada y alta. En tanto el Cristo atado a la columna de Santa María de la Mesa de Utrera, como el de Andrés de Carvajal,
de la iglesia de los Remedios de Estepa. Hoy ahí he puesto remedio con minúscula, que la Virgen me perdone. Bien, bueno, pues ahí estáis viendo, son dos magníficas esculturas, pero que lo que os he comentado antes, que son ya del siglo XVIII, en las dos. Bueno, sabéis que el Cristo de Utrera, aquí hay gente de la Hermandad de Utrera, ¿no? Vosotros, muy bien. Bueno, pues me podréis, no sé si me podréis ayudar un poquito en el tema, pero lo que tengo conocimiento es que durante muchísimo tiempo se estuvo atribuyendo a Ruiz Gijón, al famoso imaginero que realizó el Cachorro de Triana, utrerano, pero que las últimas investigaciones apuntan mucho más en que es una obra de Benito de Castillo, en que ya es del siglo XVIII. Entonces, bueno, pero como están todavía ahí los expertos que no se ponen muy, bueno, pues yo he puesto anónimo, y que cada uno pues que lo adjudique al que realmente... La última restauración que se le hizo en el 2000, ¿Ya ha aparecido la documentación? en el 2016 se ha sometido a una restauración integral en la cual han intervenido 4 o 5 catedráticos de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla que han seguido la restauración desde el principio. Y bueno, os voy a dejar antes de irme un libro donde viene que se hizo precisamente por el tema de la restauración, un libro que le traigo a y ellos ya lo dan casi por hecho. afirman que es de Benito. Bueno, pues realmente, bueno, el hecho, la explicación que puede tener también este tipo de Cristo, que tiene esta columna, que recuerda a los Cristos más del Renacimiento y de la Edad Media, puede ser quizás a lo mejor porque sustituyan a uno anterior y quizás así fue, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, esto ha sido por simple lógica. Digo, bueno, la lógica es que, claro, al cambiarlo, le dice a la hermandad, pues mira, yo quiero que lo haga como el que teníamos antes, ¿vale? Es la excepción del por qué estos Cristos, en la época en que fueron realizados, pues mantienen la columna en alta, ¿verdad? Bueno. Bien, en escultura hemos visto que lo mismo que ocurría con la pintura, pues aparece el Cristo, ya después de Trento, el Cristo con la columna baja, como estáis viendo en este magnífico y portentoso Señor atado a la columna de Gregorio Fernández, de la iglesia de la Santa Veracruz de Valladolid. Una imagen realmente que es portentosa, como podéis ver. Es una imagen que destaca sobre todo por la espalda. Fijaros cómo tiene la espalda totalmente encarnizada. Responden también a la estética de la escuela castellana. Sabéis, si nosotros comparamos, por ejemplo, este Cristo de Gregorio Fernández con el de Pablo de Rojas, pues veis las diferencias que hay entre la escuela andaluza y la escuela castellana. En la escuela andaluza es una escuela, los Cristos aparecen normalmente muy apolíneos, con poca sangre, poco efectistas, que lógicamente en Castilla se acentúa por el mismo carácter duro y brusco que tiene el castellano, haciendo esa asimilación con la tierra a la que se realizó esta imagen, ¿no? Bien, ahí he puesto yo dos libros, el Speculum Humane Salvatonis y las revelaciones de Santa Brígida, que son las que van a dar pie y cuentan que realmente el Señor, sobre todo las revelaciones de Santa Brígida, dice que al Señor le dieron más de 5.000 azotes. Una exageración, pero bueno, pertenece a esa mística, ¿no? A esa literatura mística y sacra de la Edad Media, en el que fue escrito. Bien, ahora, como estáis en Cádiz, habéis venido a la diócesis de Cádiz, yo he querido hacer una pequeña muestra, una pequeña galería, no están todos, pero una pequeña galería de las imágenes de Cristo atado a la columna, pues de aquí de nuestra diócesis. Todos ellos forman parte de esta segunda estética después de Trento. O sea, aquí en Cádiz, excepto en el retablo de Santa María Mayor Coronada, de San Roque, que es obra de Medina Sidonia, que es obra de relieve de Roque Balduque, pero después posteriormente lo que son imágenes ya de procesionar, porque son relieve, aquí en Cádiz pues todos son con la columna baja. El más antiguo de todos es el de Francisco de Villegas, como estáis viendo ahí, que está en la iglesia de San Juan de Dios de Cádiz, es una imagen que realmente, aunque ha tenido una reforma posteriormente en el 18 por la escuela genovesa,
pero reproduce con bastante fidelidad el estilo de Francisco Villegas, que es un discípulo aventajado de Montañés y que se estableció en Cádiz e inicia un poquito lo que es la escuela gaditana de escultura, ¿no? Bien, imagen portentosísima dentro de nuestra diócesis es la de Jacinto Pimentel, de la Hermandad de Columna de Cádiz, de la parroquia de San Antonio. Es una imagen que sigue la estética plenamente de Jacinto Pimentel, esos ojos con rasgos orientales, ese pelo peinado justamente en las rayas en el centro, lo que es el paño de pureza que lleva con ese signo, ese dibujo triangular, es también muy característico de Jacinto Pimentel, que lo pone también en el Cristo de la Expiración de la Iglesia de San Francisco de Cádiz, que es obra suya. Bien, durante muchísimo tiempo esta imagen se estuvo atribuyendo a Alonso Martínez, pero después de una restauración pues apareció lógicamente que es la autoría era de Jacinto Pimentel. Aquí estoy viendo a hermanos de la Hermandad de Cádiz que lo corroboran. Bien, posteriormente a este Cristo ya en el siglo XVIII, pues la hermandad le encargó estos sayones en Ayacome Mayo, uno de los escultores de origen genovés que se afincaron en Cádiz, y bueno, podemos decir que este paso de columna es uno de los poquitos pasos de misterio que nos ha llegado aquí en la diócesis de Cádiz anterior al siglo XX. Por eso podemos decir que es una auténtica joyita, porque junto con este misterio, como el de Afligido, también de la ciudad de Cádiz, son pasos de misterio que nos han llegado del siglo XVIII. Yo aquí también quiero decir una aclaración. Hay mucha gente que dice, y hay que precisarlo un poquito, ¿no? Que dice, bueno, el que inventó los pasos de misterio, el gran creador de los pasos de misterio fue Antonio Castillo Lastrucci. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque en el mismo Sevilla, si recordamos el misterio de la exaltación de Santa Catalina, en Roldanesco, anterior, la Quinta Angustia, son pasos de misterio del siglo XVII. Aquí en Cádiz, como veis, tenemos el paso de Afligido de Cádiz del XVIII y este de Columna igualmente, ¿no? Yo creo que realmente lo que deberíamos de precisar es que Castillo Lastrucci es el que puso en valor de nuevo estos pasos de misterio, el que le da una teatralidad exquisita, porque es verdad que eso sí lo consigue, y el que lo difunde a lo que es la Semana Santa contemporánea. Es el valor que tiene, ¿no? Pero no se le puede decir que es el inventor del paso de misterio, porque os he dicho ya otro ejemplo, y por eso si nos vamos a Valladolid, los pasos de Gregorio Fernández, grandes misterios que se conservan en el Museo Nacional de Escultura, pues lo dicen también, ¿no? Bien. En Alcalá de los Azules tenemos ya este Cristo del XVIII, es atribuido con mucho fundamento a Camacho de Mendoza, que es uno de los mejores imagineros en Jerez en el siglo XVIII, un Cristo ya mucho más barroco, con más movimiento. Veis ese escorzo que tiene girando la cabeza hacia un lado. Y bueno, llegamos a la hermandad anfitriona. En el siglo XIX, después de haber tenido las hermandades una época bastante dura, en el siglo XVIII la prohibición de hermandades con Carlos III, en fin, toda esa época, hay que reconocer que a finales del siglo XIX hay un resurgimiento en la vida de las hermandades. En medio de ese resurgimiento se encuadra la creación aquí en San Fernando de la Hermandad de Columna, que precisamente le encarga a Vicente Tena, escultor valenciano. La escuela valenciana en esta época iba a tener muchísima fuerza y hacia ella se van a encaminar muchos cofrades para encargar imágenes, aprovechando que Vicente Tena estaba haciendo la mili aquí en San Fernando. Entonces, bueno, pues aquí también tenemos esta imagen del Cristo atado a la columna. Es un Cristo, bueno, pues lógicamente vemos que es un Cristo decimonónico del siglo XIX, es un Cristo mucho más clásico que lo que hemos visto anteriormente, la estética un poco del neoclasicismo, pero sin dejar lógicamente ese aspecto barroco en que cruza todo lo que es la imaginería procesional hasta la actualidad. Y ya por último, el Cristo, el más joven, podríamos decir, de los que se conservan en nuestra diócesis, que es obra de Juan Manuel Miñarro, es el Cristo de la Catedral de Ceuta, de la Hermandad de la Flagelación,
en que hace su estación de penitencia el miércoles santo por las calles de Ceuta, como pueden ver en esta fotografía. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que ha sido muy resumido, muy concentrado en lo que, cómo se ha ido representando la la flagelación del Señor a lo largo de la historia del arte. Bien, ahora vamos dentro de esta iconografía, va a aparecer la iconografía unida a la flagelación, la iconografía de las lágrimas de San Pedro. Nosotros, si nos atenemos a los evangelios, que siempre tiene que ser la fuente fundamental a la que nos tenemos que dirigir, pues hay que reconocer que la flagelación del Señor apareció sin testigos. O sea, únicamente fueron alosados, allí le dieron los azotes, pero no aparece que allí hubiera nadie de testigo, hubieran personas que estuvieran presentes, ¿no? Eso no aparece. Podemos decir que en los evangelios, en todo caso, en Lucas, podemos ver lo siguiente, lo que dice ahí, ¿no? Dice, y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Es decir, no aparece que hubiera testigo, ni muchísimo menos que estuviera San Pedro. Eso no aparece en los evangelios. Sino aparece únicamente lo que os he dicho ahora, ¿no? Este fragmento de Lucas, que dice que cuando cantó el gallo, el Señor le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de que lo negó. Pero en verdad, este momento que está recogido en el Evangelio de Lucas no es el momento de la flagelación. Es el momento en el que el Señor es conducido al Sanedrín. Cuando al Señor lo han atado, ¿verdad? Y lo están conduciendo al Sanedrín. Entonces, cuando se produce esa mirada entre el Señor y Pedro. En los evangelios apócrifos tampoco aparece, curiosamente. Mira que los evangelios apócrifos son fantásticos y ponen un montón de cosas que ahí ha bebido muchísimo la iconografía a lo largo de los siglos, ¿no? Pues no aparece tampoco de que en la flagelación estuviera San Pedro, ni en el evangelio llamado de San Pedro, que nos da muchos detalles de este tema, no aparece, ni en el libro que se llama el libro del gallo, tampoco aparece. Entonces, claro, dice uno, bueno, ¿y por qué esta iconografía? ¿Por qué aparece realmente San Pedro unido a la flagelación, como vamos a ver algunos ejemplos que se han ido desarrollando con bastante frecuencia a lo largo de la historia? Aquí estáis viendo en este del monasterio San Jerónimo de Granada, estáis viendo ahí el Señor atado a la columna con San Pedro arrepentido. ¿Vale? Bueno, este tema lo ha estudiado en profundidad en el profesor Ramón Reyes de la Carrera, un profesor de la Universidad de Sevilla, y él es el que ha dado la clave realmente de dónde está el origen de esta iconografía. Bien, el origen está, nos tenemos que remitir de nuevo a ese libro de las revelaciones de Santa Brígida. En un libro en que tuvo muchísima repercusión. En este libro, concretamente en el capítulo 4, aparece que San Pedro se le aparece a Santa Brígida, y Santa Brígida le pregunta que cómo fue el tema de la pasión del Señor, cómo lo pasó él después de haber negado al Señor. Entonces San Pedro se lo cuenta, le va contando a Santa Brígida lo que le pasó, ¿no? Entonces fíjate lo que le dice San Pedro a Santa Brígida en este libro. Me pides que te dé memoria porque eres olvidadiza y descuidada. Ya has oído cuán poco tuve yo, pues me había obligado con juramento a estar firme y morir con el mismo Dios, y con solo una pregunta de una mujer negué la verdad misma, porque Dios me dejó en mí mismo, y yo mismo no me conocía. Lo saqué de mi negación, y caída fue. Lo que saqué de mi negación y caída fue que, considerando que yo no era nada por mí, me levanté y corrí a la misma verdad, que es Dios, el cual imprimió tanto en mi corazón la memoria de su nombre, que ni la presencia de los tiranos, ni los azotes y tormentos, ni la muerte misma fueron bastante para borrarlo de mi memoria. Haz tú lo mismo, hija mía, levántate y acude con humildad al que es maestro.
Fijaros lo que dice aquí San Pedro. San Pedro se sintió, después de aquella mirada, ¿verdad? Pues se sintió tan mal, que realmente dice, hay que ver que yo le juré al Señor y le dije, por nada del mundo yo voy contigo a la muerte, vamos a morir los dos, yo no te voy a negar, ni te voy a dejar solo. Y después resulta que como cayó, cantó el gallo y ya lo había negado, pues San Pedro se encuentra en una situación pues realmente dramática. Se siente que no es nada, como ha dicho ahí. Yo me sentí que yo no era nada. Entonces me sentí en una situación tan mala, que me levanté, corrí a la verdad misma. ¿Quién es la verdad? Dios, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, cuando San Pedro está diciendo aquí, corrí hacia la misma verdad, es que corrí hacia donde estaba Jesucristo. Y luego dice que estando allí delante, ni la presencia de los tiranos, ni los azotes. Anda. Claro, cuando fue a correr hacia Cristo, lo que en ese momento que estaban haciendo con Cristo, lo estaban flagelando. Entonces, daros cuenta que aquí es donde está el origen de esta iconografía. Esta iconografía que se va a poner entonces de moda. Claro, Santa Brígida de Suecia, pues aparece en una época, siglo XIV, en ella toda la zona que es Suecia, Alemania, lo que es el norte de Europa. Y entonces, como ahí tuvo tanta fuerza este libro de las revelaciones, pues de los artistas del norte de Europa es de donde va a venir hasta nosotros esta iconografía, porque era la moda que se impuso allí. Y fijaros, precisamente dos de las representaciones más antiguas que tenemos en España de este misterio, los dos son de artistas de origen alemán y de origen de los Países Bajos. Copín de Holanda, en la Catedral de Toledo. Estáis viendo ahí en una de las capillas de la Catedral de Toledo, estáis viendo al Señor atado a la columna y aparece a la derecha, aparece San Pedro, la representación de San Pedro. El Señor corrió hacia donde estaba la verdad misma. Luego Alejo Fernández sabéis que es de origen alemán, pero él es el que va a ser el introductor prácticamente del Renacimiento en Sevilla. Pero antes de establecerse Alejo Fernández junto con su hermano Jorge Fernández para trabajar en la Catedral de Sevilla, él va a tener una estancia en Córdoba. Y precisamente allí en Córdoba, en el Museo de Bellas Artes, conservan en esta pintura de Alejo Fernández, en el que aparece Cristo atado a la columna y, como veis, en un lateral aparece San Pedro arrepentido. O sea, nosotros podemos decir que esta iconografía viene desde el norte de Europa, con las revelaciones de Santa Brígida, y llega hasta España y Andalucía, pues a través de estos artistas que vinieron de esta zona de Europa, ¿no? Pero bueno, hay que decir que esta iconografía se va a poner con mucha frecuencia, mucho más, a partir del Concilio de Trento. O sea, tiene origen, como hemos dicho, medieval, del siglo XIV con Santa Brígida. Llega hasta el Renacimiento, algunos pequeños detalles que hemos visto. Pero cuando realmente se intensifica es a partir de Trento. Y claro, se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues para entender el verdadero significado de esta iconografía, tenemos que recurrir a la Reforma Protestante, que fue lo que dio origen, en definitiva, a que la Iglesia racionara y convocara el Concilio de Trento. Lutero, sabéis, en el siglo XVI, pues inicia la Reforma Protestante. Una de las cosas que decía Lutero es que no existen los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos que confesamos en la Iglesia Católica, eso no existe. Sino únicamente hay 2. El bautismo y la Eucaristía. Y la Eucaristía tampoco como la entendemos nosotros, sino que para los protestantes el Señor está presente mientras se celebra la Eucaristía. Una vez que se termina la misa, el Señor se quita en medio. Por lo tanto, los protestantes no tienen sagrario, porque ellos no creen que la presencia de Cristo continúa mientras estén las especies consagradas. ¿Vale? Bien.
fijaros, a pesar de esta teología de los protestantes, fijaros lo que dicen los protestantes sobre el sacramento de la penitencia. Dice, el bautismo es el verdadero sacramento de la penitencia, el que borra los pecados. El pecador se vuelve a reconciliar con Dios con el mero hecho de recordar el bautismo, confesión de pensamiento. Bueno, hay que reconocer que hoy actualmente muchos católicos son protestantes. Muchos católicos son protestantes, porque algunos piensan como Lutero. Dice, bueno, si yo peco, yo con tal de acordarme de Dios, y yo decir, bueno, pues Dios, yo perdóname, tú me quieres mucho, ya, yo me confieso. Bueno, ¿cuánta gente dice, yo me confieso con Dios? No lo dice así, pero gente de iglesia, y de parroquia, y de hermandades, y de todo. Bueno, bien, ante esto, realmente, contesta Trento. Y Trento dice, mira, vamos a ver. Los 7 sacramentos son instituidos por Dios. ¿Cómo va a ser una cosa que ha puesto Dios? Los 7 sacramentos son instituidos por Dios. Incluso el sacramento de la penitencia. Y dentro del sacramento de la penitencia hay 2 elementos fundamentales para la penitencia, que están los actos del penitente, que los actos del penitente, ¿cuáles son? Esto es del catecismo de toda la vida, de la primera comunión. ¿Cuáles son los actos del penitente? El penitente tiene que, examen de conciencia anteriormente, ¿no? Contrición, o sea, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Bien, bueno, pues en los actos del penitente tiene que estar esa contrición, yo me arrepiento, pero ojo, es que no vale únicamente yo me arrepiento, sino tú tienes que ir al confesor. Es decir, la confesión auricular, tú le tienes que contar al confesor tus pecados. No vale con que decir que yo estoy arrepentido. Y cumplir la penitencia. Y luego la absolución. Porque tú te confiesas con Dios y puede tener siempre tú la duda de decir, oye, Dios me habrá perdonado o no me habrá perdonado. O me habrá escuchado o no me habrá escuchado, porque yo desde luego sí, yo se lo he dicho a Dios, pero yo no he escuchado que Dios me haya dicho que perdono. Y el que lo haya escuchado, pues pasa que corriendo. Y entonces realmente Dios dispuso, ¿verdad? El Señor que estableció los sacramentos y sabe que nosotros somos personas sensibles, que nuestro conocimiento y nuestra manera entra por los sentidos, pues yo tengo que escuchar, y yo lo tengo que escuchar. Y yo tengo que escuchar que el cura me dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces realmente cuando uno lo escucha dice, no, me ha perdonado, si es que yo lo he escuchado. No es que me lo he imaginado, que yo he escuchado eso. ¿Vale? Bien, pues, para defender esto, aparece esta iconografía con mucha más frecuencia a partir de ahora. Porque ¿qué es lo que está representando realmente? Lo que está representando realmente es el sacramento de la confesión. San Pedro, el hombre arrepentido de sus pecados, no se quedó allí en el rincón arrepentido, perdóname, no, él tuvo que ir, y tuvo que ir a confesarse con el Señor y a decirle los pecados. Decir, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué te he mentido? ¿Qué te he negado? ¿Qué es lo que he hecho? Él fue, y entonces vemos en esta representación cómo el San Pedro se dirige al Señor y está confesando los pecados, no se queda únicamente llorando en el rincón, sino va. Los sacerdotes en el sacramento de la confesión representamos al Señor, in persona Christi. Somos cuando hacemos los sacramentos, los sacerdotes. Representamos a Cristo. Por lo tanto, el sacramento de la confesión es reproducir esto de San Pedro. Yo me dirijo a Cristo y se lo tengo que contar mis pecados. Y el Señor, con esa mirada de misericordia, está dando la absolución. O sea, en definitiva, fijaros, la catequesis tan profunda que hay en esta iconografía. Es el sacramento de la penitencia. Como lo entendió la Iglesia en el Concilio de Trento, anteriormente y hasta la actualidad.
salvo ese paréntesis, ¿verdad?, de los protestantes, en el que muchas personas se quieren adherir. Pero con esta iconografía la Iglesia nos está diciendo, no, la confesión es esta. Bueno, pues precisamente, fijaros, desde siempre, o prácticamente desde sus orígenes, aquí tenemos en nuestra diócesis de Cádiz, supongo que muchas, me lo podréis corroborar, en muchas hermandades de flagelación del resto de España, y suelen tener una imagen de San Pedro. Y quizás, y no tan quizás, lo que hay detrás, ya después esto se va perdiendo esa simbología, se va perdiendo, y entonces, bueno, pues se ha dejado de salir, ya se busca a lo mejor más que el misterio alegórico del sacramento de la confesión, queremos hacer más el paso de misterio arqueológicamente hablando. Entonces, claro, no aparece San Pedro porque no, ¿entendéis? Entonces, bueno, ha habido ahí pues un olvido, ha habido una historia, pero bueno, ahí hay un reflejo de que estas dos hermandades tienen un San Pedro, y quizás tienen a San Pedro porque podrían haber tenido a otro cualquiera, ¿no? A San Marco, porque es San Pedro, y precisamente en las hermandades de columna. Bueno, pues porque es que estaba esta idea detrás que se ha perdido. Pero que se ha perdido y que, afortunadamente, la hermandad de columna de Cádiz lo ha recuperado. Lo recuperó, bueno, aquí como veis en San Fernando, lo mismo. Ahora cuando vayáis a la iglesia mayor vais a ver en el altar de columna de los titulares, está puesto San Pedro. Realmente ahí está ese sentido de esa imagen de San Pedro vinculado a la flagelación. Bien, Cádiz, él lo hizo por primera vez en el pasado mes de julio, en el Via Crucis Jubilar diocesano. Se representó este misterio de San Pedro dentro de la escena de la flagelación. Había que representar, en el origen de todo esto es que había que representar la estación del arrepentimiento de San Pedro, y aquí realmente en Cádiz, pues la verdad es que no existe ni en relieve, ni... Entonces el delegado de hermandades y cofradías de aquí de la diócesis, pues me preguntó, me dice, oye David, ¿no hay aquí en la diócesis? Porque es que pasa este misterio, como representamos las lágrimas de San Pedro, ¿cómo se puede representar ese momento de...? Y yo dije, bueno, por paso de misterio no hay ninguno, ni en iglesias que yo me acuerde, yo no recuerdo ninguno, digo, pero mira, lo podemos hacer y recuperando esta iconografía tan interesante. Entonces, bueno, yo no sé si alguno me dice lo contrario, pues se lo agradecería, por estar más informado, pero yo me atrevería a decir que hoy por hoy es la única cofradía en España que ha recuperado esta iconografía, creo yo. O sea que la hermandad de columna, os podéis poner una medalla, Realmente, bueno, pues como digo, esto empezó en, como digo, y ya, bueno, pues fue un descubrimiento, o fue un volver, o sea, conocer y sorprenderse de este misterio tan profundo que tiene detrás, que bueno, esto que fue de una manera extraordinaria, ya la Hermandad de Columna de Cádiz, pues lo ha puesto ya como normal en su paso de misterio, y este año en el Martes Santo, pues ha vuelto a salir de nuevo con San Pedro en el paso de misterio. Incluso, dime. También se ha recogido en el nombre de la cofradía. Efectivamente, la nomenclatura en el título de las lágrimas, San Pedro Penitente, ¿no? San Pedro Apóstol Penitente y San Juan Evangelio. Efectivamente. Nosotros en Utrera lo tenemos como titular también. Lo tenéis también como titular, ¿no? Pedro Príncipe de los Apóstoles. Ajá. Pues para que veáis que en las hermandades de columna hay un San Pedro por medio. Y es esto, ¿no? Lo que os comentaba. Bueno, pues realmente yo pienso, mira, fijaros, el Papa Francisco hace unos años convocó el año de la misericordia. Uno de los objetivos que quiso el Papa Francisco es que se dio cuenta, y yo creo que en eso también hemos tenido culpa los curas, porque se ha devaluado mucho el sacramento de la penitencia. La gente no se confiesa, pero no se confiesa porque el cura no se pone en el confesionario.
y porque realmente ha habido un tiempo en la Iglesia, por desgracia, en que incluso los mismos curas han entrado diciendo, eso no importa, tú comulgas, sin confesar. Vamos, que se ha escuchado, que no estoy levantando ninguna calumnia. Y entonces, claro, pues ahí realmente, oye, eso no hay que confesarse, pero hay que ver el sacramento de la confesión no como una cosa que me dé vergüenza, que ahí está el Señor, es la manera, como digo, es ordinaria en que el Señor ha dispuesto el perdón de los pecados de todos nosotros. Uno tiene que salir de la confesión reconfortado, alegre, con un entusiasmo. Vale, no te preocupes. Y entonces es lo que comento, ¿no? Entonces el Papa convocó este año de la misericordia, pues lo hizo también para que se recuperara también un poquito en la vida de la Iglesia el sacramento de la confesión. Hay que recuperarlo, que no se puede comulgar sin estar en gracia. Y no tenerle miedo, al contrario, de ver este sacramento pues como la alegría más grande que puede tener una persona, que es que sale, mira, por mucho que nosotros hayamos pecado, por muy grave, muy grande que hayan sido nuestros pecados, aquí está el ejemplo. ¿Fue grande el pecado de San Pedro, que negó al Señor? ¿Puede haber un pecado más grande? ¿Y el Señor lo perdonó? Entonces nosotros no tenemos que tener ni vergüenza ni nada por el hecho, por nada, porque es que el Señor es que te perdona y te da un abrazo de paz y de amor. Entonces, lo mismo que ha servido este año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, para recuperar el sacramento de la confesión, yo pienso que esta iconografía recuperada aquí en la diócesis de Cádiz, y que habéis tenido la fortuna de escuchar a lo largo de esta conferencia, pues nos anime también a estimar, a querer y a poner en práctica este sacramento del amor de Dios que es la confesión. Claro, se le denomina, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle al Padre hoy con referencia a este tema? Bueno, yo ahora... Tendría una pregunta. En primer lugar, Padre David, felicitarle por su brillante conferencia y amén. Ha sido un recorrido por el arte y un recorrido también por la catequesis. Al inicio de su conferencia ha dicho usted que la iconografía de columna es fuerte, es potente, quizás tan potente como la crucifixión. ¿Estaría usted en disposición de decirme si se ha recogido ya de forma oficial, si existen fuentes primarias que reconozcan que es la primera vez que Cristo derrama sangre? Bueno, vamos a ver, no es la primera vez. No es la primera vez porque resulta que precisamente en la escena del Huerto de los Olivos, él sudó sangre y aparece, o sea, ese hecho, incluso el Evangelio lo dice, ¿no? Cayeron como unas gotas de sangre que caían hasta el suelo. O sea, hombre, del momento lógicamente a lo mejor más cruel, más sangriento, más de eso, sí, pues posiblemente sea la flagelación. Pero el momento del derramamiento de derramar su sangre está ya desde el mismo momento del huerto, ¿no? Incluso en los santos padres hablan que el primer derramamiento de la sangre del Señor por nosotros, de su sangre, fue el momento de la circuncisión. Cuando él pequeño, sus padres lo llevaron al templo y tuvieron que realizar el rito de la circuncisión como todo judío, ¿no? Ahí es donde dicen los padres que fue el primer derramamiento de sangre de Cristo, ¿no? En ese momento. No sé si te he contestado la pregunta. En cuanto al momento de la
En la pasión, en la pasión. En la pasión. Pues puede ser, ahora que esté recogido, pues no lo sé. Mira, eso, hay un libro de que es La Pasión de Cristo vista por un médico, que ahí realmente yo creo que ahí se podría ver mucho mejor. Ahora mismo no tengo yo datos para decirte exactamente, no, esa fue la primera vez. No lo podría... En la pasión. Ahora, de forma cruenta sí es cierto, de forma cruenta. O sea, porque la crueldad de la flagelación, bueno, yo me parece que lo hemos sentido cuando hemos visto la película de la Pasión de Mel Gibson. Es que es una de las escenas que es que, vamos, te entra ganas de cerrar los ojos. Porque es de lo más cruento. O sea, ese momento en que le está dando los azotes, y como digo, y es equiparable al momento que le están clavando los pies, las manos, que es muy fuerte. Entonces, en ese sentido es lo que yo le he dicho, ¿no? Entonces, claro, como realmente todo lo que es la iconografía de la pasión, la Iglesia lo que buscaba es mostrarnos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, para que nosotros le correspondamos con amor. Porque vamos a ver, la relación de un cristiano con Dios no tiene que ser de temor. Durante muchísimo tiempo se nos ha inculcado que hay que el miedo a Dios, ¿no? Que te va a castigar, que Dios te va a castigar. Entonces ha habido muchas veces una relación con Dios de miedo, ¿no? De temor, porque tengo que hacer esto porque si no Dios me va a castigar. Hoy en día la teología va por el hecho de que nuestra relación con Dios no es de temor, es de amor. Es de amor. ¿Y dónde se demuestra el amor más grande que Dios nos ha tenido? En esto, en la pasión. El Señor lo dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Él lo ha demostrado, Él ha dado la vida por todos nosotros. Él lo asumió todo. Y Él, flagelado, clavado. Entonces, cuando tú ves, cuando ha hecho una persona por mí esto únicamente lo ha podido hacer Dios. Entonces, al ver todo lo que Dios ha hecho por mí, pues tiene que suscitar en mí el decir, amor con amor se paga. Yo tengo que querer a Dios, pero no por temor, sino por ser un ser, el ser divino, que a mí me ha querido como no me ha querido nadie. Y yo cuando no lo quiera Él, pues entonces soy un desagradecido con Él. Ese es el pecado, es el desagradecido con Dios. Entonces, todo esto, ¿cómo lo pone de una manera que realmente a ti te llega al alma? A través de las imágenes, es el poder de las imágenes. Entonces tú lo ves y claro, la Iglesia pues te mostraba los momentos más crueles para que tú vieras todo lo que el Señor está haciendo por ti, por todos nosotros. El momento de la cruz, el momento de la flagelación, la misma Santa Teresa de Jesús. Si alguno habéis tenido oportunidad de haber visitado el monasterio de la Encarnación de Ávila, que os aconsejo que no os lo perdáis nunca. Bueno, pues realmente ella en sus escritos, en el libro de la vida, en que ella escribe Santa Teresa, ella tuvo un momento de conversión muy fuerte y ella dice ante un Cristo muy llagado. O sea, este poder de persuasión, este poder de convertir a la persona que la está admirando de las obras de arte, pues le ayuda también a muchos santos. Santa Teresa, o sea, Santa Teresa ante un Cristo atado a la columna, ella realmente se cambió su vida. Señor, todo lo que tú estás haciendo por mí, todo lo que tú has hecho por mí, ¿cómo puedo yo corresponderte? Y ahí mismo también en Ávila, hay un atado a la columna de Gregorio Fernández, precioso, precioso. Mira, vosotros acordáis de José María Javierre, sacerdote, operario, ya murió, que en paz descanse, pero era un gran periodista. Este hombre decía, cuando vio el Cristo este de Ávila, él lo tiene recogido escrito, ¿no? Dice, mira, mira más que me gustaría llegar a ser obispo de Ávila para pedir el Cristo y llevarlo al oratorio del obispado. Porque es un Cristo realmente impresionante. Y ese recoge el momento ese de Santa Teresa convirtiéndose ante un Cristo muy llagado. Podríamos contemplar que la primera sangre que se derrama es la de Cristo en el huerto, la de mastoidosis, originada por el sufrimiento. Por el sufrimiento. De hecho, el huerto es un
misterio pasional. Sí. Y esa sangre que sube Cristo está producida por un sufrimiento interior que tiene su explicación médica. No es únicamente Jesucristo el que sube sangre. Hay casos... No, sí, que eso está comprobado médicamente. El sudor de sangre es una tensión tan fuerte la que pasa a la persona que las venillas más exteriores que tenemos ya casi en la piel, pues se rompe de la tensión. Entonces, claro, sale sangre. Aquí tenemos el primer momento. Si realmente ese es el primer momento. ¿Sí? Es un sufrimiento no corporal, sino interior, psíquico, mientras que el otro es que te estoy dando, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿más preguntas? Esto es, o que se han enterado de todo o no se han enterado de todo. Al hilo de todas estas preguntas que han realizado con el tema de la sangre de Cristo, en esta semana, en esta pasada cuaresma, tuve una conferencia que nos explicaba perfectamente el doctor Salvador Leiva, todo ese sufrimiento, como dice José Carlos y dice también Paco. Pero bueno, también felicitar a la hermandad de Cádiz, de Columna, por ese martes santo, como dice el Padre David, ha reflejado lo que es volver a esos misterios antiguos. Nosotros en nuestros inicios de la hermandad también salía un San Pedro, pero con otro paso en la procesión. De hecho, bueno, sale San Pedro con una columna y un gallo. De ahí es muy conocida nuestra hermandad aquí en San Fernando por las hermandades de las columnas, por ese detalle. Nosotros también recientemente, lo que pasa es que tomamos otra línea, aprobamos, porque las hermandades, ese potencial tan fuerte que tenemos y debemos de hacer esa catequesis en la calle, decidimos pues anexar o enriquecer nuestro paso de misterio, ¿no? Pues con el tercer misterio doloroso, que es la coronación de espinas. Como muy bien también la hermandad de Cádiz mete en el título de la hermandad, el título de San Pedro, en nuestra hoja de ruta y en esta junta de gobierno, iniciamos el poder también tramitar, el poder, bueno, ya también hace tiempo otra junta también de gobierno quiso también el poder meter el título de San Pedro, queda ahí pendiente y nosotros también en breve lo intentaremos, si es posible, porque el título de San Pedro, ya que siempre está con nosotros en los cultos cuaresmales, también lo ponemos en esos altares efímeros que hacemos en cuaresma, y a ver si también podemos darle también ese título a nuestra hermandad de San Pedro. Mira, lógicamente, aunque no se tenga tampoco ahora mismo de decir, bueno, pues vamos a poner también San Pedro, que eso lo tendrá que decidir la Junta de Gobierno, ¿no? Perdón, los hermanos. Pero ya el hecho de incluir como titular San Pedro, ponerlo en los altares de culto y darle siempre ese sentido, pues lógicamente recuperar igualmente esta misma iconografía y este sentido, ¿no? Pues nada... Comentar un poco, ¿sí? Que no, por el agradecimiento que ha dicho a la cofradía, creo que es justo reconocer que David tiene mucha culpa, David tiene mucha culpa de ese éxito. Fue él el que dijo, el que llamó a la cofradía, el que dijo, oye, ¿por qué no? Después ya gustó, se quedó, pero creo que a lo mejor el mérito es primero de él y después nuestro que Bueno. De todo. Así que por la parte que lo respondéis, gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues cuando nos hicimos nosotros ahí... Pues nada, Bueno, David. Pues yo encantado, de verdad encantado de haber estado con vosotros, de haber estado esta mañana con vosotros. Y lo dicho antes, que disfrutéis el tiempo, estáis hasta mañana, ¿no? Sí. Pues nada, porque disfrutéis muy bien en San Fernando y nada, que tengáis unos días muy felices entre nosotros. Muy bien. Nada, David, muchísimas gracias Nada, solamente por ese, bueno, desconocido también mucho lo que es la aparición de la Santa Brígida, personalmente. Nos ha aclarado bastantes dudas, solo me queda agradecerte, es un placer tenerte hoy aquí entre nosotros y gracias por la gratitud que siempre has tenido con nosotros. Así que en recuerdo del día de hoy te vamos a entregar un presente y un saludo. Símbolo del logotipo del título del aniversario, donde fondo nuestra parroquia, con
Pues nada, si el fiscal me asesora un poco, porque estas gestiones con la secretaria, bueno, lo que ya el protocolo de la señora alcaldesa, 1:45, pues entonces ya sí, dejamos el Ángelus y ya nos vamos indicando el camino hacia el castillo de San Ramón.